Gloria a Dios, los saludo con la paz del Señor a cada uno de los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y bueno, también saludar a todos aquellos que estarán viendo posteriormente a este día, viernes, estas palabras que uno va a compartir. Y gloria a Dios, este es el libro de 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17 de las Sagradas Escrituras, la bendita y gloriosa palabra de Dios, siempre viva y eficaz, como lo dice. Y acá en este versículo, es un versículo que lo aprendí hace 31 años aproximadamente, cuando tuve la bendición de poder confirmar mi fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, cuando iba a bautizarme en las aguas. Y una de las partes bíblicas que compartió en aquel entonces el pastor que me bautizó era este versículo, y lo enseñó a que lo memoricemos, y bueno, lo aprendí y me quedó siempre. El versículo 17 de 2 de Corintios del capítulo 5 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Bendito es el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque esta palabra es una gran verdad. Hablamos nosotros de una persona que viene a Jesús, una persona que se arrepiente de los pecados, una persona que cree en el Evangelio de Jesucristo, en la gracia de salvación, y que luego también va a las aguas, al bautismo. La Escritura dice que el que creyere en Jesús, en su sacrificio, en su sangre expiatoria, y fuere bautizado, será salvo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y bueno, entonces nosotros ahí en el bautismo es donde, como dice la palabra de Dios, crucificamos al hombre viejo, ahí en las aguas queda sepultado y resucitamos. Salimos de las aguas, símbolo de una resurrección a una nueva vida. Y cuando esto lo hacemos de corazón, con sinceridad delante de Dios, algo pasa. Desde el primer momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, hay un proceso, un obrar de Dios maravilloso en la vida de aquel que decide entregar su vida y se arrepiente de sus pecados, porque es muy triste, es muy lamentable, pero toda persona que está lejos de Dios está condenado, está en perdición. Hoy en esta tarde oraba a Dios, oraba por los que están presos, oraban por los que están en los hospitales internados, pero Dios me hacía meditar algo más profundo también, que si bien nosotros decimos muy pobres los que están presos, pero pobres los guardias cárceles, pobres los directores de los penales carcelarios, pobre de la familia que va a visitar allí a su ser querido que está detenido. ¿Por qué digo esto? Porque ante Dios hayan transgredido las leyes de la tierra, dice la Escritura, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lamentablemente, tanto presos como directores de la penitenciaría, tanto guardia cárcel como la visita misma, si ellos no se arrepienten, los que están presos han cometido homicidios, asesinatos, distintas clases de delitos, pero aquellos que también quizás no cometen un delito, vamos a decir, contraria a la ley de la tierra, pero sí cometen delitos delante de Dios, mintiendo, robando, fornicando, adulterando, matando, porque algunos cometen aborto, y aquellos que también participan en el aborto y apoyan el aborto son partícipes de ese asesinato. Entonces uno en algún momento va a tener que dar cuenta, y así nosotros vivíamos en otro tiempo, estábamos en perdición, desconocíamos de Dios, pero cuando hemos venido a Cristo, algo maravilloso ocurrió en nosotros, y el versículo que hemos tomado dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es glorioso porque cuando uno viene a Cristo,
uno se arrepiente, Dios lo limpia, Dios lo santifica, entra el Espíritu de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Es más, lamentablemente el hombre y la mujer, algunos y en su mayoría tienen, algunos más cantidad que otros, pero demonios, espíritus inmundos que están en esa vida. No estoy hablando de posesiones demoníacas, eso es otra cosa. Esas personas también indudablemente están sin Dios, están perdidos y no se arrepienten, pero tenemos un caso, el Gadareno. Pero voy a lo que la palabra de Dios dice, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Y cuándo sale el espíritu inmundo del hombre y de la mujer? Cuando el hombre y la mujer se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo y abren su corazón a Cristo. Lamentablemente para esos espíritus tienen que desocupar la casa de ese varón, de esa mujer, y tienen que irse. ¿Por qué? Porque ahora entra Jesús, entra el Espíritu Santo a esa vida. Y dice que esos espíritus inmundos andan por lugares secos buscando reposo, pero dice que no lo hallan. Luego dicen que vuelven, y si vuelven, y ese hombre y esa mujer donde habitaban ese espíritu, sea uno, sea los que sean, está el Espíritu Santo de Dios, está la cobertura, la gracia de Dios, entonces lamentablemente anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, pero no puede entrar. Pero cuando la persona que caminó, que tuvo la experiencia, fue a las aguas, al bautismo, caminó con Dios quizá 1 año, 2, o no sé cuánto tiempo más podríamos decir, pero después se aleja de Dios y lamentablemente contrista al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va. Entonces entran, no solamente ese espíritu que tenía antes, sino que va y toma 7 espíritus peores, y entonces entran a ese hombre y a esa mujer y son peores que lo que eran antes, que los que fueron antes. Por eso hay posesiones y hay espíritus que están en los hombres. Los hombres y las mujeres no saben mucho y no conocen estas cosas, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que hay un reino espiritual, un reino de maldad que gobierna. Es el diablo, es el dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. El acusador de los santos, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, por eso repito, cuando nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces, la persona que tiene a Cristo tiene un cambio, hay una transformación que comienza desde adentro y va hacia el exterior. Desde adentro, ¿en qué área me refiero? Es una persona ya que no siente como antes esos deseos de venganza, esos deseos de odio, de maldad, de querer asesinar o de querer cobrar venganza, sino que verdaderamente ahora encomienda todo en las manos de Dios y deja que verdaderamente Dios se encargue de todas las cosas. Entonces ya hay un sentir distinto en esa persona que es una nueva criatura, porque esa nueva creación fue realizada por obra y gracia del Espíritu Santo en la vida de uno. O sea, recuerden ustedes que cuando aquel maestro, Nicodemo, se acercó de noche al maestro, bueno, allí el Señor le dijo que si no naciere de nuevo no podría ver el reino de Dios, y este hombre no entendió. ¿Cómo acaso un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Algo imposible. Pero Jesús no le estaba hablando de esto, Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, que es lo que en sí ya estamos compartiendo. Bueno, esto es para los nuevos, para los que ya conocen las cosas de Dios, pero también para aquellos que están siendo tocados en estos tiempos y llamados por Dios. Algunos están apartados del camino de Dios, otros están teniendo un anhelo de llegar a un templo, a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Sepa que ese sentir es trabajo y obra del Espíritu Santo que está produciendo en usted el querer en su vida de acercarse, de escuchar palabra de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando verdaderamente nosotros le entregamos nuestras vidas a Dios, Dios nos convierte en una nueva criatura. O sea, ya ese hombre peleador, esa mujer maldiciente, esa mujer chusma, ese que era borracho, aquel que era quinielero, que apostaba, que iba al bingo, bueno, esa persona desaparece completamente. Esa persona de los vicios, tanto de todo tipo de vicios que hay, de inmoralidades, entonces eso todo desaparece
ya hay una nueva creación. Y eso es algo hermoso, es algo lindo. Usted note una cosa, cuando quizá un gobierno de 4 años, como ocurre acá en Argentina, como en otros países, quizá hizo una gestión muy mala, muy desfavorable, quizá para algunos lo apoyó, le fue bien, pero a la mayoría mal. Entonces cuando comienza un nuevo gobierno, hay una nueva expectativa, hay una nueva esperanza de que las cosas se reviertan y sean más justas o iguales. Pero muchas veces el ser humano se queda con las ganas, porque lamentablemente solamente en Dios hay justicia, porque es la realidad. Pero nosotros ahora, siendo hijos de Dios, van a ver un cambio radical en nosotros, porque yo puedo hablar de jóvenes que estaban perdidos en las drogas, pero vinieron a Cristo y el Señor hizo un milagro, una transformación gloriosa en la vida de estos hombres. Se apartaron de la adicción a las drogas, de la mala vida que ellos llevaban. O sea, uno lo veía como era antes y lo ve como es ahora y dice, pero este no es el mismo, es verdad. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una nueva criatura, una nueva creación. Dios hizo esa obra milagrosa, porque ni los barrotes, ni los buzones, ni la cárcel, ni los centros de rehabilitación de droga, en su mayoría son efectivos para liberar espíritus demoníacos que hay en las vidas de las personas. Entonces, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios comienza a hacer cosas nuevas en la vida de uno. Si antes uno era una persona irresponsable, Dios lo hace una persona responsable. Si antes era una persona corrupta, ahora Dios la hace una persona justa por los méritos de Jesucristo. Antes uno quizá venía y se dejaba sobornar, pero ahora estando en Cristo uno no permite más el soborno, uno no se corrompe, uno no acepta coima, porque sabe que eso no es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos honestos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Quiero llamarles a aquellos que verdaderamente no conocen a Dios, que quizá intentan de una forma o de otra forma, yendo al psiquiatra, siendo al psicólogo, pero no tienen resultados, sienten un vacío, sienten una angustia, una tristeza en su interior, que prueben a Dios, que Jesús puede hacer esa obra gloriosa de la cual estoy hablando y puede cambiar el rumbo, el futuro de su vida, que ya no tienen ganas de vivir, algunos pensando en suicidarse, en quitarse la vida. Quiero decirle que Dios lo ama y que Dios quiere lo mejor para usted, porque Dios no creó al ser humano para que el ser humano viva en angustia, viva en depresión. Tristemente, el pecado es el que lo lleva al hombre al suicidio, a la depresión y a todas aquellas cosas. Por eso les digo que busquen a Dios. Yo los invito a que ustedes ahí puedan hacer una oración, aquellos que no conocen a Dios, que puedan pedirle a Dios perdón por sus pecados y que puedan abrir su corazón para que entre Jesús, y también aquellos que están apartados, que puedan volver al Señor. Quizás se apartó 2 o 3 veces, quizás usted crea y piense y diga, no, ya Dios no quiere saber más nada conmigo porque lo he defraudado tantas veces. Quiero decirle que 7 veces cae el justo, pero Jehová le levantará, dice la palabra de Dios. Así que confíe en las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y venga a Dios, venga a la casa de su Padre, reconcíliese con su Dios. Y aquellos que están viviendo a media, aquellos que toman más el nombre de Dios en su boca que en su propia vida, verdaderamente, porque con sus hechos dicen lo contrario, porque a veces pasan estas cosas, muchos nombran a Dios con su boca, pero apuestan al bingo, juegan a la quinela, se toman su cervecita, se toman su vinito y cuántas cosas más. No, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces todas esas cosas tienen que desaparecer. No se engañe, no juega el evangelio. Si usted quiere ser verdaderamente un evangélico verdadero, un discípulo genuino de Jesucristo, escrito está, Jesús lo dijo, el que no renuncia a todo, bingo, quiniela, cervecita, vinito y todas aquellas cosas de mentira, engaño y todo lo demás, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
Por eso los animo en el nombre de Jesús y a la Iglesia de Cristo que verdaderamente ame, cuide y se ocupe de su salvación, que no caigamos en un egoísmo de pensar solamente en nosotros, sino que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hoy cuando oraba en la mañana, Dios me recordaba que hay mandatos que son para los cristianos. Por ejemplo, el Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque mucha es la mies y pocos los obreros. O sea, un punto que la iglesia tiene responsabilidad de orar. La iglesia de Cristo, los evangélicos tienen que orar para que Dios levante obreros, hombres para que vayan evangelistas, pastores, ministros, colaboradores, músicos, para el servicio de la obra en los santos. Después también otro de los mandatos que daba el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, que oremos por las autoridades que están en eminencia, por los gobernantes, para que podamos vivir quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable delante de Dios. Otro mandamiento. Después la Biblia dice orar los unos por los otros. Pablo, siendo un apóstol, pedía oración por él. O sea, vemos que es necesario orar por los siervos de Dios, por los pastores de la sana doctrina, por los conocidos, por los desconocidos, pero debemos orar por el cuerpo de Jesucristo, por los que son perseguidos. En otros países, si nosotros tenemos libertad, a los hermanos los persiguen, oremos por ellos. Entonces, iglesia, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de consagrarnos, erguid vuestros lomos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Le mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga grandemente y a no desanimarse, a no desalentarse, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.